Existe una oración que la Iglesia Católica decidió no enseñarte, no porque sea herética, ni porque represente un peligro, sino porque te daría un poder espiritual que las instituciones religiosas no quieren que tengas. Rudolf Steiner, el fundador de la antroposofía y uno de los clarividentes más grandes de la historia, reveló esta oración en 1911 durante una conferencia privada en Berlín. 3 días después, representantes del Vaticano exigieron que los registros de esa conferencia fueran destruidos. Steiner se negó. Y lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos es por qué esta oración amenaza el control que la Iglesia ejerce sobre millones de almas desde hace siglos. Si alguna vez has sentido que tus plegarias caen en oídos sordos, si repites palabras sagradas pero sientes un vacío absoluto, si te arrodillas frente a imágenes pero no sientes conexión alguna, esto no es tu culpa. Te enseñaron mal. La Iglesia te enseñó a pedir. Steiner te enseña a despertar. Y hay una diferencia abismal entre estas dos cosas. Una te mantiene dependiente de intermediarios espirituales. La otra te transforma en un portal vivo para el Cristo cósmico. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Cuántas veces has rezado pidiendo algo y no has sido atendido? ¿Cuántas veces has repetido Aves Marías, Padres Nuestros, credos, rosarios completos? Y al final del día, ¿tu vida sigue exactamente igual? ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué? La respuesta te va a impactar. Porque esas oraciones, tal como la Iglesia te enseñó, no fueron hechas para conectarte con lo divino. Fueron hechas para mantenerte en la posición de súbdito espiritual, siempre pidiendo, siempre implorando, siempre dependiente de una jerarquía eclesiástica que se coloca entre tú y Dios. Rudolf Steiner vio esto, y cuando él desarrolló la ciencia espiritual, la antroposofía, no estaba creando otra religión más. Él estaba revelando la mecánica espiritual real de cómo la conciencia humana se conecta con los planos superiores. Y dentro de esa mecánica, existe una forma de oración que la Iglesia primitiva conocía, pero deliberadamente escondió. Una oración que no pide, una oración que activa. Ahora escúchame con atención, porque lo que voy a contarte ahora es el núcleo de lo que Steiner descubrió sobre la oración verdadera. Cuando tú rezas de la forma tradicional, ¿qué estás haciendo? Estás usando palabras, estás verbalizando pedidos, estás proyectando deseos hacia una entidad externa que imaginas que está en algún lugar arriba de ti, separada de ti. Y en eso ya está el primer error. Porque el Cristo cósmico, aquel que Steiner llama el Yo Soy universal, no está fuera de ti. Está dentro, profundamente dentro, en el centro más secreto de tu yo superior. Toda oración tradicional comienza con una premisa falsa, la premisa de que estás separado de Dios, de que necesitas atravesar una distancia espiritual enorme para alcanzarlo, de que necesitas santos intermediarios, de padres autorizados, de rituales aprobados. Eso es lo que Steiner llama la ilusión de la separación. Y mientras tú creas en esa ilusión, tus oraciones serán como gritos en el vacío, no porque Dios no te escuche, sino porque estás gritando hacia afuera, cuando deberías estar despertando hacia adentro. La oración prohibida que Steiner reveló funciona de forma completamente opuesta. Ella no proyecta, ella activa, ella no pide, ella despierta, ella no busca algo externo, ella enciende algo interno. Y cuando digo enciende, no es metáfora. Steiner, con su capacidad de clarividencia científica,
Veía exactamente lo que sucedía en los cuerpos sutiles de una persona cuando ella practicaba la oración verdadera. Él veía el cuerpo etérico comenzar a pulsar en frecuencias más altas. Él veía el cuerpo astral expandirse y purificarse. Él veía el yo superior comenzar a brillar como un sol interior. Y es exactamente por eso que esta oración fue prohibida. Porque una persona con el yo superior activado no necesita iglesia, no necesita jerarquía, no necesita de nadie diciendo lo que Dios quiere o no quiere. Ella se convierte en su propia autoridad espiritual. Y eso, mi amigo, eso es la peor pesadilla de cualquier institución que basa su poder en el control de las almas. Pero antes de revelarte cuál es esa oración, hay algo crucial que necesitas entender primero. Algo que el 99% de las personas que buscan la espiritualidad no saben. Y si te saltas esta parte, la oración no va a funcionar. Va a ser solo otro mantra bonito que repites sin efecto alguno. Así que sígueme aquí, porque esta es la llave que abre todo. Steiner descubrió que el ser humano no es solo un cuerpo físico. Eso ya lo debes haber escuchado. Pero él fue más allá. Él mapeó, con precisión científica espiritual, cada capa de la constitución humana. Tú tienes un cuerpo físico, sí, pero también tienes un cuerpo etérico, que es el campo de energía vital, que mantiene tu organismo vivo. Tú tienes un cuerpo astral, que es el vehículo de tus emociones y deseos, y tú tienes el yo superior, que es la chispa divina, el Cristo interno, aquello que tú realmente eres, más allá de todas las capas ilusorias. Ahora aquí está el problema. La mayoría de las personas viven la vida entera, solo en el cuerpo físico y en el cuerpo astral. Emociones, deseos, miedos, placeres, dolores. Eso es cuerpo astral, y cuando tú oras de la forma tradicional, estás orando a partir del cuerpo astral. Tú quieres algo, tú tienes miedo de algo, tú deseas algo. Entonces tú pides, pero la oración venida del cuerpo astral nunca alcanza los planos superiores. Ella se queda girando en el plano astral, alimentando formas pensamiento, entidades astrales, egregores religiosos, pero no toca el Cristo cósmico, no activa el yo superior, la oración verdadera. La oración que Steiner reveló viene de otro lugar. Ella viene del cuerpo etérico, en armonía con el yo superior, y para activar eso, tú necesitas una técnica específica. Tú necesitas saber exactamente qué hacer con la conciencia, con la respiración, con la intención. La iglesia no te enseña eso, porque la iglesia no quiere que tú tengas acceso directo, ella quiere que pases por ella. Steiner pasó años estudiando los misterios cristianos primitivos. Él tuvo acceso a textos gnósticos que nunca llegaron a la Biblia oficial. Él estudió los padres del desierto, los primeros místicos cristianos que vivían en cavernas en Egipto y practicaban formas de oración que la iglesia después llamó herejes. Y lo que Steiner descubrió fue que esos místicos sabían la verdad. Ellos sabían que la oración no es súplica. La oración es transmutación de la conciencia. Hay un texto que Steiner cita varias veces en sus conferencias. Es de un místico cristiano llamado Evagrio Póntico, que vivió en el siglo IV. Evagrio escribió: la oración no es hablar con Dios. La oración es tornarse el silencio donde Dios ya está hablando. Lee esto de nuevo. Tornarse el silencio donde Dios ya está hablando. Eso cambia completamente lo que entiendes por oración. ¿No es cierto? Entonces, cuando Steiner reveló la oración prohibida, él no estaba inventando nada. Él estaba rescatando algo
que fue enterrado. Existe una oración que la Iglesia Católica optó por no enseñarte, no porque sea herética, ni porque represente un peligro. No, sino porque te conferiría un poder espiritual que las instituciones religiosas prefieren mantener lejos de tu alcance. Rudolf Steiner, el fundador de la antroposofía y uno de los clarividentes más destacados de la historia, reveló esta oración en 1911 durante una conferencia privada en Berlín. 3 días después, representantes del Vaticano exigieron la destrucción de las actas de esa conferencia. Steiner se negó, y lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos es la razón por la cual esta oración representa una amenaza al control que la Iglesia ha ejercido sobre millones de almas durante siglos. Algo que los primeros cristianos sabían, pero que fue sistemáticamente borrado cuando el cristianismo se convirtió en religión de Estado en el Imperio Romano. Porque un imperio no gobierna almas despiertas, un imperio gobierna almas adormecidas, obedientes, dependientes. Y ahora déjame contarte lo que sucedió en aquella palestra de 1911. Steiner estaba hablando para un grupo pequeño de estudiantes avanzados de antroposofía en Berlín. Él tenía justo de retornar de un viaje al Monte Athos, en Grecia, donde él tuvo acceso a manuscritos ortodoxos antiguos, guardados por los monjes. Y en esos manuscritos, él encontró descripciones detalladas de una práctica de oración que los monjes llamaban la oración del corazón. Pero no era la oración del corazón que encuentras hoy en los libros de espiritualidad cristiana. No, era la versión original, la versión que activa los chakras etéricos, la versión que sincroniza la respiración con la pulsación del cuerpo etérico, la versión que literalmente hace el corazón físico vibrar en resonancia con el Cristo cósmico. Steiner vio eso con su clarividencia y quedó impactado, porque él percibió que aquella técnica era idéntica a prácticas que él había encontrado en los misterios rosacruces, en los misterios egipcios, en los misterios védicos. Era una tecnología espiritual universal y el cristianismo primitivo la tenía, pero la Iglesia la enterró. Entonces, durante la palestra, Steiner hizo algo que él raramente hacía. Él enseñó la técnica, paso a paso. Y 3 personas en el auditorio tuvieron experiencias espirituales tan intensas que se desmayaron. Una de ellas, una mujer llamada Ana Sofía Vargas, que después se tornó su esposa, describió la experiencia así: yo sentí como si mi corazón se hubiera tornado un sol, y de ese sol irradiaban rayos de luz dorada que atravesaban mi cuerpo y salían por mis dedos, por mis ojos, por la corona de mi cabeza. Y entonces yo oí una voz, pero no era una voz externa. Era la voz de mi propio yo superior, diciéndome yo soy, y en aquel yo soy estaba toda la eternidad. Cuando esa descripción se filtró, la Iglesia entró en pánico, porque si las personas comenzasen a tener experiencias así, ¿quién necesitaría de sacerdotes? ¿Quién necesitaría de confesionarios? ¿Quién necesitaría de intermediarios? Entonces ellos enviaron representantes, exigiendo que Steiner parase de enseñar esa técnica. Él se rehusó, y la persecución a la antroposofía comenzó. Steiner fue llamado de hereje, de ocultista peligroso, de anticristo. Escuelas antroposóficas fueron cerradas, libros fueron quemados, y hasta hoy, la mayoría de las personas nunca ha oído hablar de esa oración, porque la censura funcionó. Pero ahora, más de 100 años después, esa verdad está volviendo a la superficie,
porque estamos en una era donde las almas están despertando, donde las personas están cansadas de religiones que prometen salvación, pero entregan control, donde las personas quieren experiencia directa de lo divino, no doctrinas. Y es exactamente para ese momento que Steiner dijo que la antroposofía estaba siendo preparada. Entonces déjame preguntarte de nuevo, ¿estás listo para saber la verdad sobre la oración? ¿Estás listo para abandonar la forma infantil de pedir y aprender la forma adulta de activar? Porque una vez que cruzas esa puerta, no hay vuelta atrás. Nunca más vas a conseguir rezar mecánicamente. Nunca más vas a conseguir repetir palabras vacías. Vas a sentir en la piel, en la sangre, en los huesos, la diferencia entre oración muerta y oración viva. Ahora respira hondo, porque lo que viene ahora es el centro de todo. Es la revelación que va a cambiar tu vida espiritual para siempre. Steiner enseñó que la oración verdadera tiene 3 estadios, y cada estadio corresponde a una activación en un cuerpo sutil diferente. Primer estadio, silenciamiento del cuerpo astral. Segundo estadio, activación del cuerpo etérico. Tercer estadio, despertar del yo superior. Vamos por partes, porque eso es ciencia espiritual, no es achismo. Primer estadio, silenciamiento del cuerpo astral. El cuerpo astral es el cuerpo de los deseos, de las emociones, de los impulsos. Mientras él esté agitado, no consigues orar de verdad, solo consigues pedir cosas que el cuerpo astral quiere. Entonces el primer paso es vaciar completamente el cuerpo astral. Y Steiner enseñó un método específico para eso. Tú te sientas en silencio. Tú observas cada pensamiento que surge sin agarrarte a él. Tú observas cada emoción sin identificarte con ella. Y poco a poco, el cuerpo astral comienza a calmarse. Los deseos comienzan a disolverse. Las emociones comienzan a aquietarse. Y entonces surge algo que la mayoría de las personas nunca ha experimentado en la vida. El vacío luminoso. El vacío luminoso es aquel estado donde no tiene más nada jalándote, no tiene más deseo, no tiene más miedo, no tiene más apego. Pero también no es una ausencia fría, es una presencia silenciosa. Es como si estuvieras en el centro de un huracán espiritual, donde todo está completamente parado, pero al mismo tiempo completamente vivo. Steiner decía que cuando alcanzas el vacío luminoso, estás listo para el segundo estadio. Segundo estadio, activación del cuerpo etérico. El cuerpo etérico es el campo de energía vital que mantiene tu cuerpo físico vivo. Él tiene una pulsación natural, un ritmo, y ese ritmo puede ser sincronizado con ritmos cósmicos superiores. Steiner enseñó que existe una forma específica de respirar que hace eso. No es respiración común, es respiración consciente, donde inspiras contando hasta 4, sostienes contando hasta 4, exhalas contando hasta 4 y quedas vacío contando hasta 4. 4 tiempos, 4 fases. Eso crea un patrón rítmico que el cuerpo etérico reconoce. Y cuando haces eso en estado de vacío luminoso, algo extraordinario acontece. El cuerpo etérico comienza a pulsar en armonía con el corazón, y el corazón comienza a vibrar en una frecuencia que Steiner llamaba frecuencia crística. Y es aquí que la oración comienza de verdad, porque ahora no estás más hablando con la boca, estás vibrando con el corazón. Y del corazón pronuncia internamente, no con palabras, sino con intención pura, la frase sagrada que Steiner reveló. Y esa frase
No es larga, no es complicada, es simple, pero tiene un poder devastador. Cuando pronunciada en el estado correcto, la frase es: yo soy el yo soy que vive en mí. Parece simple, parece hasta bobo, pero espera, porque cuando pronuncias eso, con el cuerpo astral silenciado y el cuerpo etérico activado, cada palabra detona una bomba espiritual en tus cuerpos sutiles. Yo soy. Esas son las palabras que Dios usó para identificarse a Moisés. Yo soy el que soy. Cuando dices yo soy, no estás afirmando tu ego pequeño, estás invocando el nombre secreto de Dios que vive dentro de ti. Estás declarando tu identidad divina. Estás reconociendo en que el Cristo cósmico no está allá arriba, sino aquí, en el núcleo más profundo de tu ser. Y entonces viene la segunda parte, el yo soy que vive en mí. Eso no eres tú hablando sobre Dios. Eso eres tú, permitiendo que Dios hable a través de ti. Es una inversión completa. Existe una oración que la Iglesia Católica prefirió no enseñarte. No porque sea herética, ni porque represente un peligro inminente, sino porque te otorgaría un poder espiritual. Un poder que las instituciones religiosas prefieren mantener lejos de tu alcance. Rudolf Steiner, el fundador de la antroposofía y uno de los clarividentes más grandes de la historia, reveló esta oración en 1911 durante una conferencia privada en Berlín. Imagínate, 3 días después, representantes del Vaticano exigieron la destrucción de las actas de esa conferencia. Steiner, firme en sus convicciones, se negó rotundamente. Y lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos es la razón por la cual esta oración representa una amenaza al control que la Iglesia ha ejercido sobre millones de almas durante siglos. No se trata de meras palabras, es una llave, es un despertar. Imagina un tono reflexivo, confrontador, que te invita a la introspección, a cuestionar las estructuras religiosas tradicionales. Utilizaremos metáforas relacionadas con la luz y la oscuridad, con el despertar y el sueño, con la conexión interna versus la dependencia externa. Despierta se hará referencia a la espiritualidad como una fuerza activa, una fuerza transformadora, no una simple repetición de dogmas. Ya no son tus plegarias que caen en oídos sordos. Aves Marías, Padres Nuestros, credos, rosarios completos. No, es algo más. Es la ciencia espiritual, es el Cristo cósmico, es el yo soy universal, manifestándose a través de tus cuerpos sutiles, a través de tu cuerpo etérico, a través de tu cuerpo astral, a través de tu yo superior. Piensa en los padres del desierto, en Evagrio Póntico. Ellos lo sabían, ya no eres tú, pidiéndole a Dios. Ahora es Dios afirmando su presencia a través de tu boca, de tu corazón, de tu conciencia. Estás conectado. Rudolf Steiner decía que cuando pronuncias esta frase en el estado correcto, el tercer estadio se manifiesta automáticamente. ¡Paf! El despertar del yo superior. Y ahí entras en un territorio que las palabras no pueden describir, porque el yo superior no es una parte de ti. El yo superior es lo que realmente eres. Cuando todas las capas ilusorias se derrumban, es el Cristo interno, es la centella divina, es aquello que nunca nació y que nunca va a morir, nunca. Y cuando el yo superior despierta, aunque sea por un segundo, aunque sea por un instante, lo sabes, sin sombra de duda, de que nunca estuviste separado de Dios. Nunca. Sabes que todas las oraciones que hiciste en la vida entera
pidiéndole a Dios que te escuchara, eran innecesarias, porque Dios siempre estuvo escuchando, Dios siempre estuvo aquí, Dios siempre fuiste tú, solo que estabas identificado con capas inferiores y ahora lo recuerdas. Esa es la oración prohibida. No es un simple conjunto de palabras mágicas, es una tecnología espiritual de autodespertar. Y ahora entiendes por qué la Iglesia no quiere que sepas esto. Porque una persona que ha despertado a su yo superior no necesita salvadores externos. Es su propia salvación, no en un sentido egoísta, sino en el sentido de que el Cristo que salva no está fuera, está dentro. Siempre ha estado, siempre. Pero ahora déjame mostrarte algo aún más profundo. Porque la oración que te acabo de revelar es solo el comienzo, es la puerta de entrada. Steiner enseñó niveles avanzados de esta práctica que literalmente transforman la estructura de tu conciencia, y lo que te voy a contar ahora es algo que él solo enseñó a los estudiantes más avanzados de la escuela esotérica que él fundó. Es increíble. Cuando practicas la oración del yo soy regularmente, algo comienza a suceder en tu cuerpo físico. Steiner lo vio clarividentemente y lo describió con detalles anatómicos. El centro energético del corazón, aquel que los hindúes llaman Anahata y que la tradición cristiana mística llama la rosa del corazón, comienza a activarse, no metafóricamente, físicamente. Personas que practican esta oración por meses reportan sensaciones de calor en el pecho, algunas sienten el corazón pulsar de formas diferentes, algunas tienen visiones de una luz dorada irradiando del centro del pecho, una locura, y Steiner explicó por qué. Porque el corazón humano no es solo una bomba mecánica de sangre, es un órgano espiritual, es el punto de encuentro entre el cuerpo físico y el cuerpo etérico. Es donde el Cristo cósmico se ancla en la materia, y cuando pronuncias yo soy, el yo soy que vive en mí, con intención pura, estás literalmente despertando al Cristo que duerme en tu corazón. Y aquí está algo que te va a impactar aún más. Steiner decía que cuando un número suficiente de personas despierte a esta verdad, cuando un número crítico de corazones humanos comiencen a pulsar en la frecuencia crística, algo va a suceder en la humanidad entera, una transformación colectiva, un despertar en masa. Y él dijo que esto estaba marcado para comenzar en el siglo XXI, exactamente ahora. Entonces, cada vez que practicas esta oración, no estás solo transformando tu conciencia, estás contribuyendo a un campo morfogenético de despertar espiritual que está creciendo alrededor del planeta. Estás convirtiéndote en parte de una red invisible de corazones despiertos que están literalmente cambiando la vibración de la Tierra. Y eso aterroriza a las estructuras de control, porque cuando las personas despiertan al Cristo interno, todas las jerarquías externas se desmoronan. Todo el poder que la Iglesia, que los gobiernos, que las corporaciones tienen sobre la conciencia humana depende de una cosa, de que creas que estás separado de lo divino, que necesitas de ellos para conectarte, que eres pequeño, pecador, indigno, dependiente de mentira. Pero cuando pronuncias yo soy el yo soy que vive en mí y sientes la verdad de eso resonar en cada célula de tu cuerpo, toda esa mentira se derrumba. Te das cuenta de que nunca necesitaste el permiso de nadie para ser divino,
porque siempre lo fuiste. Solo estabas olvidado. Ahora, déjame darte el método completo, el protocolo exacto que Steiner enseñó. Porque saber la teoría es una cosa, practicar es otra, y la práctica es lo que transforma. Así que toma papel y pluma, si quieres, o solo presta atención, pero esto es oro espiritual puro, es un tesoro. Primero, elige un lugar donde no vas a ser interrumpido. Puede ser un cuarto, y puede ser un rincón de la sala, puede ser en contacto con la naturaleza. El lugar importa menos que la intención, pero tiene que ser un espacio donde te sientas seguro para cerrar los ojos y sumergirte hacia adentro. Segundo, siéntate con la columna erguida. No tiene que ser posición de loto, puede ser en una silla, pero la columna tiene que estar recta, porque la energía sutil fluye por la columna vertebral, y si estás encorvado, bloqueas el flujo. Steiner era muy específico sobre esto. Columna erguida, manos descansando en el regazo o en las rodillas, pies firmes en el suelo. Estás creando un canal vertical entre la tierra y el cielo. Conecta. Tercero, comienza con la respiración rítmica. Inhala, contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Sostén, contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Exhala, contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Permanece vacío, contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Y repite esto por al menos 3 minutos, hasta sentir que el cuerpo etérico comienza a entrar en armonía. Lo vas a saber cuando suceda, porque una sensación de calma profunda comienza a apoderarse de ti. Es hermoso. Cuarto, ahora viene el silenciamiento del cuerpo astral. Con los ojos cerrados, observa cada pensamiento que surja. No intentes parar los pensamientos. Eso es imposible. Solo observa. Ve cada pensamiento surgir, flotar y desaparecer, como nubes en el cielo. Tú no eres las nubes, tú eres el cielo, y poco a poco los pensamientos van quedando más espaciados, los intervalos entre ellos van quedando más largos, y entonces surge ese espacio, ese silencio, ese vacío luminoso que te comenté antes. Disfrútalo. Cuando sientas que llegaste a ese estado, no fuerces nada. Solo quédate ahí. Respira, siente. Ese es el portal. Crúzalo. Quinto. Ahora lleva la conciencia al centro del pecho, al corazón. Siente el corazón latir. No pienses sobre el corazón. Siente. Y entonces, del centro del corazón, no con la boca, sino con la intención más pura que puedas reunir, pronuncia internamente: yo soy el yo soy que vive en mí. Siente el poder. No repitas mecánicamente. No transformes esto en un mantra que memorizaste. Cada vez que pronuncias, tiene que ser como si fuera la primera vez. Tiene que tener el peso de la eternidad. Tiene que venir del lugar más profundo que existe en ti, de tu alma. Y entonces quédate en silencio y siente lo que sucede, porque cada persona va a tener una experiencia diferente. Algunas van a sentir calor en el pecho, algunas van a ver luces, algunas van a oír voces internas, algunas simplemente van a sentir una paz que nunca sintieron en la vida. Y todas esas experiencias son válidas porque el yo superior se comunica de formas únicas con cada persona. Rudolf Steiner decía que hay que hacerlo diariamente, de preferencia a la misma hora, porque la regularidad crea un campo energético alrededor de tu vida, crea un ritual sagrado que el yo superior reconoce,
y con cada día que pasa, la experiencia se hace más profunda. La conexión se fortalece y poco a poco, esa sensación que tienes durante la oración comienza a filtrarse al resto de tu vida. Empiezas a sentir al Cristo interno presente, no solo cuando estás sentado en meditación, sino cuando estás trabajando, cuando estás platicando con un amigo, cuando simplemente estás existiendo. Y ese es el objetivo final. No es tener experiencias espirituales increíbles durante 20 minutos al día, es vivir a partir del yo superior, 24 horas al día. Es hacer que esa conciencia despierta se convierta en tu estado natural. Y cuando eso sucede, la vida cambia completamente, porque ya no estás reaccionando a partir del ego, estás actuando a partir del Cristo interno, y todo lo que viene de ahí tiene una calidad diferente, tiene sabiduría, tiene compasión, tiene poder espiritual real. Ahora, déjame contarte una historia real. Hay un hombre que conocí hace algunos años en un retiro antroposófico en Suiza. Tenía 65 años en ese entonces. Había sido católico practicante toda su vida, padre por 40 años, pero estaba en una crisis espiritual profunda, porque había dedicado su vida entera a la iglesia y sentía un vacío absoluto. Me dijo, repetí millones de misas, confesé a miles de personas, di cientos de últimas unciones, y al final no sentía a Dios en ningún lado. Me sentía un burócrata de lo sagrado, un empleado de Dios, pero sin conexión real. Entonces, alguien le dio un libro de Rudolf Steiner, El cristianismo como hecho místico, y aquello le explotó la cabeza, porque Rudolf Steiner mostraba que el Cristo verdadero no era el Cristo de la doctrina, era el Cristo cósmico, el principio del yo soy universal que vive en cada ser humano, y aquello hizo tanto sentido que no conseguía entender cómo había pasado 40 años sin ver eso. Dejó el sacerdocio, entró a la escuela esotérica de la antroposofía y comenzó a practicar la oración que les acabo de enseñar. Todos los días, 2 veces por día, mañana y noche, y me dijo que en los primeros meses nada sucedía. Pensaba que estaba haciéndolo mal, que era demasiado viejo, que 40 años de dogma católico habían bloqueado completamente su sensibilidad espiritual. Pero él continuó, porque Rudolf Steiner decía que la perseverancia era la mitad del camino. Y entonces, 6 meses después de comenzar la práctica, sucedió. Estaba haciendo la oración una noche, solo en su cuarto, cuando de repente sintió el pecho explotar en luz. No es metáfora. Él describió como si un sol se hubiera encendido dentro de su corazón y de ese sol salían rayos dorados que iluminaban todo. Y entonces escuchó, no con los oídos, sino con algo mucho más profundo, una voz que decía, yo siempre he estado aquí. Nunca has estado solo, nunca has estado separado, eso todo, siempre has sido tú. Y él se derrumbó en lágrimas. 40 años, buscando a Dios del lado de afuera. 40 años, sirviendo a una institución. 40 años, rezando para algo que él pensaba que estaba distante. Y todo el tiempo, el Cristo que él buscaba estaba en su propio corazón, esperando, apenas esperando, para ser reconocido. Cuando él me contó esto, tenía lágrimas en los ojos. Y él dijo una cosa que nunca voy a olvidar. Él dijo, si yo hubiera sabido esto cuando tenía 20 años, mi vida entera habría sido diferente. No habría desperdiciado décadas construyendo altares para un Dios externo,
yo habría construido un altar interno y desde ahí habría servido al mundo de una forma completamente diferente, no como un empleado de la religión, sino como un canal del Cristo vivo. Eso es lo que esta oración hace. Te muestra que has desperdiciado tiempo buscando fuera aquello que siempre estuvo dentro, y cuando te das cuenta de eso, hay un dolor, hay un luto, lamentas todos los años que pasaste pidiendo cuando podrías haber estado despertando. Pero también hay una alegría porque finalmente encontraste, finalmente volviste a casa. Y ahora déjame hablarte sobre algo que tal vez sea la cosa más importante que voy a decir en este video entero. Todo lo que te revelé hasta ahora, toda esa verdad sobre la oración prohibida, sobre el Cristo interno, sobre la mecánica espiritual del despertar, eso no es una información cualquiera, es conocimiento que fue censurado, que fue perseguido, que le costó la vida a muchas personas a lo largo de la historia. Místicos fueron quemados en la hoguera por saber menos de lo que acabas de aprender aquí. Y cuando recibes un conocimiento así, tienes una responsabilidad, no para con la iglesia, no para con Rudolf Steiner, sino para con tu propia alma, la responsabilidad de honrar esa verdad, practicando. Porque si solo consumes esto como más un contenido espiritual interesante y no haces nada con eso, entonces es como si hubieras recibido una llave de oro para salir de la prisión y decidieras quedarte dentro de la celda. Aún así, entonces, quiero pedirte algo, y esto no es para mí, es para ti mismo. Si este video tocó algo en ti, si algo resonó, si sentiste esa cosquillita espiritual que dice, esto es verdad, entonces haz lo siguiente. Hoy, antes de dormir, practica esa oración una vez, solo una vez, con toda la intención que consigas y siente lo que sucede. No esperes fuegos de artificio espirituales, no esperes milagros, apenas siente y ve si algo en ti reconoce, porque el alma siempre reconoce la verdad. Incluso cuando la mente duda, el alma sabe. Y si sientes que esto hace sentido, entonces comprométete 30 días, una vez por día, de preferencia a la misma hora. Crea un ritual sagrado alrededor de esto y ve cómo tu vida cambia. Ve cómo tu relación con lo divino cambia. Ve cómo dejas de pedir y empiezas a ser. Y cuando eso suceda, vas a entender que la oración prohibida no es prohibida porque es peligrosa, es prohibida porque es liberadora. Y la última cosa que las estructuras de control quieren son almas libres. Ahora, si sentiste que este video entregó algo valioso, si percibiste que estos minutos te dieron una llave espiritual que puede cambiar completamente tu relación con lo sagrado, yo voy a pedirte algo. ¿Ves allí abajo el botón de Super Thanks, aquel corazón dorado? No es solo una forma de apoyar el canal, es mucho más profundo que eso. Cuando le das clic ahí y mandas un Super Thanks, estás haciendo una declaración espiritual. Estás diciendo, yo reconozco el valor de esta verdad. Yo quiero que más personas tengan acceso a esto. Yo quiero que ese conocimiento continúe siendo compartido, incluso cuando fuerzas poderosas intentan suprimirlo. Porque voy a ser sincero contigo, videos como este no son populares, no agradan algoritmos, no agradan instituciones religiosas.
Ellos no le caen bien a nadie que base su poder en el control espiritual, pero transforman vidas. Y cada supergracias que este video recibe es un voto de confianza. Es como si me dijeran, adelante, sigue revelando estas verdades. Continúa siendo una voz para esas almas que están buscando despertar. Y esto no se trata de dinero, se trata de energía, se trata de intención, se trata de que te posiciones espiritualmente al lado de la verdad. Porque cuando apoyas contenido así, no solo estás ayudando a un canal, estás fortaleciendo un campo energético de despertar que está creciendo alrededor del planeta. Estás diciéndole al universo, yo elijo conciencia, yo elijo despertar, yo elijo la verdad, incluso cuando es incómoda. Así que si puedes, si te resuena, haz clic allá abajo en el super gracias. Manda cualquier cantidad, 50 pesos, 100 pesos, lo que puedas. No es el valor lo que importa. Es la intención, es que te conviertas en parte activa de esta transformación espiritual que está sucediendo ahora. Es que dejes de ser solo espectador y te conviertas en guardián de esta verdad. Y mientras estás ahí abajo, deja un comentario también, pero no un comentario genérico. Quiero saber, ¿alguna vez has intentado orar de verdad? Tipo, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿Y qué sentiste? ¿Sentiste que tus plegarias fueron escuchadas? ¿O sentiste un vacío? Porque la mayoría de la gente nunca ha sido honesta sobre eso. La mayoría solo repite lo que la religión le enseñó. Pero aquí es un espacio seguro. Aquí puedes decir la verdad. Así que comenta ahí. Y si eres realmente valiente, comenta cuál fue la última vez que sentiste la presencia real de Dios. No la idea de Dios, la presencia. Y si nunca la has sentido, está bien también. Comenta eso, porque la honestidad espiritual es el primer paso para el despertar real. Ahora déjame cerrar con la verdad más profunda de todas. La verdad que Rudolf Steiner pasó toda su vida intentando transmitir, y es esta. Tú no eres un ser humano intentando tener una experiencia espiritual. Tú eres un ser espiritual teniendo una experiencia humana. Y la oración verdadera no se trata de alcanzar a Dios. Se trata de recordar que nunca te fuiste de Dios, solo lo olvidaste. Solo te perdiste en las capas ilusorias del ego, del cuerpo astral, de las identificaciones falsas. Y cuando pronuncias yo soy el yo soy que vive en mí, no estás creando una conexión nueva con lo divino. Estás removiendo los velos que escondían la conexión que siempre existió. Estás despertando a lo que siempre fue verdad. Estás volviendo a casa. Y la iglesia no quiere que vuelvas a casa, porque si vuelves a casa, te das cuenta de que nunca los necesitaste. Te das cuenta de que el templo verdadero no está hecho de piedra, está hecho de conciencia y está justo aquí, en el centro de tu corazón. Siempre ha estado, siempre estará, así que practica todos los días, silencia el cuerpo astral, activa el cuerpo etérico y pronuncia esas palabras sagradas, yo soy el yo soy que vive en mí. Y deja que el Cristo interno despierte, deja que la luz dorada irradie, deja que la verdad te transforme de adentro hacia afuera. Y cuando sientas eso, cuando toques, ni siquiera por un segundo, ese estado de pura presencia divina, lo vas a entender. Vas a entender por qué esta oración fue prohibida. Vas a entender por qué Rudolf Steiner fue perseguido. Vas a entender por qué la iglesia le tiene tanto miedo a esto. Porque un alma despierta no puede ser controlada. Un alma que conoce al Cristo interno no necesita de intermediarios. Un alma que sabe que ella es el templo vivo de Dios no va a arrodillarse más frente a altares muertos. Y cuando millones de almas despierten a esto,
Cuando millones de corazones comiencen a latir en la frecuencia crística, todo el viejo mundo se desmorona, todas las jerarquías caen, todo el control termina y una nueva era comienza, la era del Cristo cósmico despertando en la humanidad entera. Y tú, viendo esto ahora, tú eres parte de eso, no llegaste aquí por casualidad. Tu alma te trajo, porque ella sabía que era hora de que recordaras quién eres realmente, era hora de que dejaras de pedir y comenzaras a ser, era hora de que dejaras de ser súbdito y te convirtieras en soberano espiritual. Así que levántate, no físicamente, sino espiritualmente. Levántate de tu rodilla espiritual. Deja de implorar a entidades externas y reconoce: el Cristo que buscaste toda tu vida está dentro de ti. Siempre estuvo. Solo estaba esperando que miraras hacia adentro en vez de hacia arriba. Solo estaba esperando que despertaras y ahora ya sabes cómo. Tienes la llave, tienes la oración, tienes el método. Lo que vas a hacer con eso es tu elección. Puedes cerrar este video y continuar orando de la forma antigua, o puedes dar el salto, puedes cruzar el portal, puedes comenzar hoy la jornada de vuelta a casa. Y si eliges el segundo camino, bienvenido. Bienvenido al linaje secreto de buscadores, que Rudolf Steiner llamaba los que saben. Bienvenido al camino de la antroposofía, de la ciencia espiritual, del despertar real. Bienvenido al camino del Cristo interno. La Iglesia no te va a dar permiso, pero no necesitas permiso, nunca lo necesitaste, porque el Cristo que vive en ti es la única autoridad que importa. Y Él está diciendo ahora, en este exacto momento: despierta, recuerda, vuelve a casa. Escucha esa voz. Ella es real, ella siempre fue real, y ella eres tú, el verdadero tú, el yo soy eterno que nunca nació y nunca va a morir. Y cuando recuerdes completamente, cuando despiertes totalmente, vas a mirar hacia atrás y te vas a reír. Te vas a reír de todos los años que pasaste buscando afuera. Te vas a reír de todas las oraciones desesperadas que hiciste pidiéndole a Dios que te salvara. Porque vas a percibir que Dios nunca necesitó salvarte. Porque tú nunca estuviste perdido. Solo estabas soñando que lo estabas. Y ahora el sueño está terminando. Y el despertar está comenzando. Y todo lo que necesitas hacer es pronunciar esas palabras sagradas, con el corazón abierto, con el alma despierta, con la intención pura: yo soy el yo soy que vive en mí. Y deja que el resto suceda, porque cuando abres la puerta, el Cristo cósmico entra, y nada, nunca más es lo mismo. Esa es la oración prohibida. Esa es la verdad que Rudolf Steiner reveló. Esa es la llave que libera. Úsala con sabiduría, úsala con amor, úsala con valentía, y que el Cristo interno en ti reconozca el Cristo interno en todo. Namasté, yo soy, y así es.